Desde el 28 de febrero el estrecho de Hormuz lleva prácticamente cerrado. Eso son casi 3 meses sin que fluya con normalidad el 20% del petróleo del mundo. El precio del Brent llegó a tocar los $138 por barril en abril. Y ahora, esta semana, cayó más de un 10% en CHGAUS. ¿Eso significa que el problema terminó? ¿Que puedes relajarte? No, necesariamente. Y en los próximos minutos te voy a explicar por qué. Hoy vamos a ver 3 cosas concretas. Primero, ¿qué está pasando realmente en Hormuz esta semana? Porque los titulares te cuentan la mitad. Segundo, los 3 escenarios posibles para los próximos 6 meses. ¿Y cuál afecta directamente lo que pagas en combustible, en la compra y en tu factura de luz? Y tercero, ¿qué tiene sentido hacer ahora mismo, dependiendo de dónde estés? Hay un dato que el FMI publicó la semana pasada y que casi nadie está mencionando. Lo voy a mostrar hacia el final y te va a cambiar cómo estás interpretando esta caída del petróleo. Empecemos. Una madre en nuestra región llena el tanque de su auto 2 veces por semana para llevar a sus hijos al colegio. Desde febrero, eso le cuesta entre un 20 y un 40% más. No eligió esa guerra. Simplemente la está pagando. Eso es lo que está detrás de los números. El Brent alcanzó un pico de $138 por barril el 7 de abril de 2026, su nivel más alto desde 2008. Fuente. Short Term Energy Outlook, mayo 2026. Ese pico fue consecuencia directa del cierre de facto del estrecho de Hormuz a partir del 4 de marzo, cuando las fuerzas iraníes declararon el estrecho cerrado y comenzaron ataques a embarcaciones. En las primeras semanas, la producción del Golfo Pérsico cayó entre 10 y 11 millones de barriles diarios. Para contexto, eso es más del 10% de todo el suministro mundial. Según el Banco Mundial, los precios de la energía aumentarán en promedio un 236% en 2026, el nivel más alto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, fuente en Banco Mundial, Commodity Markets, Outlook, abril 2026. Y para las economías en desarrollo, que es donde vive la mayor parte de nuestra comunidad, el impacto inflacionario estimado es de un punto porcentual adicional respecto a lo previsto antes de la guerra. La inflación promedio en países en desarrollo 51%. América Latina llegó al 2026 con viento a favor. Emisiones de deuda récord de $56,000 millones en el primer trimestre. Perspectivas moderadas de inflación. Un dólar relativamente débil. Ese impulso se detuvo abruptamente con el inicio del conflicto. Cuentan S. Análisis mayo 2026. Los países más expuestos son los que no producen petróleo propio y además lo usan para generar electricidad en Chile, Perú, Centroamérica y buena parte del Caribe. Fuente. Bloomberg Línea. Instituto Internacional de Finanzas, mayo 2026. Entonces, ya sabemos el tamaño del golpe, pero lo que nos interesa es ¿de dónde viene realmente? ¿Y por qué una caída del 10% en una semana no significa que todo esté resuelto? Antes de hablar de los escenarios, necesito que entiendas un mecanismo que muy poca gente está explicando bien. El problema no es solo el precio del petróleo. El problema es que el estrecho de Hormuz nunca se cerró de forma total y permanente. Se convirtió en un cierre selectivo controlado por Irán. ¿Qué significa eso? Que Irán decidió qué barcos pueden pasar y cuáles no. Según la firma de inteligencia marítima Windward, incluso con el actual cese del fuego Waichito, the strait has not reopened. It is in a supervised pause. Fuente windwardoilpress.com, abril 2026. Y aquí va mi primera lectura personal, que va en contra del optimismo que estás viendo en los titulares. Una caída de 10% en el petróleo basada en negociaciones, sin acuerdo firmado, sin barcos pasando con normalidad. No es una caída real. Es especulación compradora de pánico, y la historia muestra que esos movimientos se revierten. Aquí está el dato que mencioné antes, y que el FMI publicó sin mucho ruido. Según el organismo, la inflación global llegará al 44% en 2026, la proyección más alta en años. Pero hay una asimetría brutal para las economías avanzadas. La inflación sube apenas a 29%. Para las economías emergentes y en desarrollo SAUTAO, au 5,2%. Fuente en FMI. Perspectivas económicas mundiales. Abril 2026. Los que menos herramientas tienen para defenderse son los que más están pagando. Causa el estrecho de Hormuz, procesa el 20% del petróleo mundial y el 20% del gas natural licuado global. Al interrumpirse, el mercado pierde suministro de forma masiva. Y eso significa que los inventarios globales están consumiendo a velocidad récord. Según UBS, los inventarios podrían acercarse a mínimos históricos de 7.6 millones de barriles hacia finales de mayo 2026. Fuente, StoneX, precio petroleo.net, mayo 2026. Y eso se traduce en que aunque se firme un acuerdo mañana, la normalización del suministro tomará entre 3 y 6 meses según la IEA y posiblemente hasta 2027 para la cadena de producción completa. Fuente IEA, Oil Market Report, mayo 2026, MUFG. Lo que llega a tu bolsillo es que el precio en el surtidor
en la factura de luz, en el transporte y en los alimentos, que dependen del costo logístico, no va a bajar al ritmo que baja el barril en los mercados financieros. Hay un desfase de semanas o meses entre el precio del crudo y lo que tú pagas. ¿Quieres saber cuánto confía el mercado en que esto se resuelva pronto? Los traders en plataformas como Polymarket estiman solo un 40% de probabilidad de que el estrecho esté totalmente reabierto antes del 30 de junio, un 63% para julio y un 84% para finales de año. Fuente en Benzinga, Polymarket, 26 mayo 2026. 4 de cada 10 profesionales no apuestan a que haya solución en el próximo mes. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo que el 90% de la gente que leyó el titular esta mañana no entiende. El precio del petróleo cayó, pero el problema estructural sigue sin resolverse. Entonces, ¿qué puede pasar en los próximos 6 meses? Hay 3 caminos posibles, y dependiendo de cuál se materialice, las consecuencias para tu economía diaria son muy distintas. Lo que pase en los próximos 2 a 3 meses va a depender de una sola variable clave: si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se firma, se ratifica y se cumple, o no. Y hay 3 caminos posibles. Según la IA, en su reporte de mayo 2026, el escenario base asume que el estrecho de Hormuz comienza a recuperar tráfico gradualmente en el tercer trimestre. La producción del Golfo vuelve de forma progresiva y el Brent baja desde los niveles actuales de 97 a $100, hacia los $89 en el cuarto trimestre y $79 en 2027 AM. Fuente: AI Short Term Energy Outlook, mayo 2026. ¿Qué significa eso en términos prácticos para nuestra región? Para los países importadores como Chile, Perú, Centroamérica, las facturas de luz y el precio del combustible siguen altas los próximos 2 o 3 meses, pero empiezan a ceder hacia fin de año, a no inmediatamente. Para México, la presión inflacionaria se mantiene. Recuerden que más del 60% de la electricidad del país depende del gas natural y el 70% de ese gas se importa de Estados Unidos con precios altos. El Banco de México sigue con muy poco margen para bajar tasas para la comunidad hispana en Estados Unidos. El precio promedio de la gasolina sigue $150 por galón, por encima de los niveles previos a la guerra. Según Axios Fuente en Axios, mayo 2026, una recuperación gradual ayuda, pero no resuelve el problema este verano. Este es el escenario más probable según los datos disponibles hoy. Pero hay uno que me preocupa más. Goldman Sachs lo modeló explícitamente. Si el estrecho de Hormuz permanece en una pausa supervisada, o sea, controlado por Irán, pero no completamente normalizado, por más de un mes adicional, el Brent podría promediar por encima de $100 en el segundo semestre, y en un escenario de cierre prolongado con pérdida de producción regional, los precios podrían llegar a $120 en el tercer trimestre y $115 en el cuarto. Fuente: Goldman Sachs, oilpress.com. Abril 2026. Morgan Stanley, por su parte, indica que la normalización completa de la cadena de suministro de petróleo podría no ocurrir hasta 2027, dada la escala de las disrupciones. Fuente: Morgan Stanley. Business Insider. Abril 2026. ¿Qué implicaría eso para nuestra comunidad? En Argentina, donde la inflación ya es un tema político central y el combustible ya cuesta un 8% más que hace 15 días. Una escalada sostenida del crudo haría aún más difícil el anclar las expectativas que el gobierno de Milei necesita. Fuente en CNN en español, marzo 2026. En Colombia, que enfrenta simultáneamente una caída de sus propias exportaciones de petróleo y un encarecimiento de las importaciones energéticas, el peso colombiano se vería bajo presión adicional. En términos personales, así, el precio del crudo vuelve a subir hacia los $1.20 Lo que estás viendo hoy en el surtidor es el mínimo, no un alivio duradero. Ahora, el escenario que casi nadie está poniendo sobre la mesa, y si el acuerdo no solo se firma, sino que se cumple más rápido de lo previsto, la IE modela este caso en sí. El estrecho recupera tráfico antes de junio y la producción del Golfo regresa más rápido. El Brent podría caer a $70 por barril en el cuarto trimestre de 2026 y a $64 en 2027 AN. Fuente en EA. Modelo marzo 2026. Goldman Sachs añade en sí: las sanciones a Irán se levantan en el marco de un acuerdo amplio. El Brent podría promediar $56 a $60 en el último trimestre de 2026 en fuente. Goldman Sachs, S&P Global, febrero 2026. Y aquí va mi lectura personal sobre esto. No soy optimista de corto plazo. Los mercados de predicción dan solo un 40% de probabilidad a que Hormuz esté abierto antes de julio. Las negociaciones llevan meses con avances y retrocesos. Pero lo que sí creo es que el mercado ya descontó parte del optimismo esta semana. Lo que significa que si el acuerdo no se cierra en los próximos 10 días, vamos a ver una reversión hacia los $1.05 muy rápido. Este escenario no es el más probable, pero si se da sería la mayor caída del precio del petróleo en tiempo de paz desde la pandemia. Y eso sí cambiaría el panorama inflacionario de nuestra región en el segundo semestre. Nadie sabe con certeza qué va a ocurrir. Ni Goldman, ni la EIA, ni yo. Lo que sí sé es esto en la variable
que tú y yo no controlamos. El precio de la energía sigue siendo la principal amenaza para el poder adquisitivo de nuestra región en los próximos meses. Y eso significa que lo que sí controlamos toma más valor que nunca. Entonces, ¿qué tiene sentido hacer con todo esto? Hay 3 cosas concretas que merece la pena considerar ahora mismo. Y una de ellas la puedes aplicar esta semana. Personal, acción inmediata, esta semana. Si tienes gastos variables que dependen del precio de la energía, transporte, calefacción o factura de luz, este es un buen momento para revisar tu presupuesto mensual, asumiendo que los precios altos se mantendrán al menos 2 o 3 meses más. No el escenario de $138, pero tampoco el alivio inmediato. Ajustar expectativas es la primera protección real. Inversor, consideraciones próximas 4 semanas. Para quienes tienen algún tipo de exposición a mercados financieros, los sectores energéticos y de materias primas de la región, incluyendo empresas como Petrobras en Brasil, tuvieron un comportamiento mixto en este periodo. Petrobras subió más de 1% cuando el petróleo superó $110 por barril, pero también cayó cuando cayó el crudo. El patrón vale la pena seguirlo de cerca, sin apalancamiento. Fuente, Trading Economics, Bovespa, marzo-mayo 2026. Y mi opinión en este punto va contra la narrativa más común. A mucha gente está mirando si el petróleo sube o baja como si eso fuera lo único que importa. Pero el impacto real en nuestra región no depende solo del precio del barril. Depende de si nuestros bancos centrales tienen espacio para responder, y la mayoría no lo tiene. La Fed para DAO, el BCE con presiones de subida, los bancos centrales de LATAM, atrapados entre inflación y desaceleración. Ese es el verdadero riesgo que se está subestimando. Macro. Señales a monitorear próximos 1-3 meses. 3 variables a seguir en primero. Si el Brent se estabiliza por debajo o por encima de $95 en las próximas semanas. Segundo, la próxima reunión de la Fed, junio, donde se verá si la caída del petróleo cambia el tono. Tercero, los tipos de cambio de los pesos de la región frente al dólar, especialmente el peso mexicano y el colombiano, que son el primer termómetro de cómo los mercados están leyendo el riesgo regional. Y aquí va algo que me parece importante señalar y que casi no está en los análisis. Los mercados de predicción están dando un 84% de probabilidad a que Hormuz esté abierto antes de fin de año. Fuente and Benzinga, Polymarket, mayo 2026. Eso significa que el consenso es que esto se resuelve. La pregunta es cuándo y a qué costo. Y lo que nos enseña la historia de shocks energéticos, Suez en 1956, el embargo de 1973, la invasión de Kuwait en 1990, es que los efectos inflacionarios duran entre 18 y 36 meses después de que el shock inicial se resuelve. El petróleo bajaría antes de que tus precios bajen. Con todo esto en mente, déjame resumirte en 3 frases lo que hemos visto hoy. 1. En el petróleo cayó 10% esta semana, pero el estrecho de Hormuz no está reabierto, está en una pausa supervisada. El problema estructural no desapareció. 2. Hay 3 escenarios posibles para los próximos 6 meses. El más probable implica precios altos durante al menos 2 o 3 meses más, antes de una normalización gradual. 3. El impacto en nuestra región es asimétrico. Los países importadores de combustible sin producción propia son los que más están pagando, y seguirán pagando, aunque baje el barril, porque el traslado a precios reales tarda semanas o meses. Y ahora te pregunto directamente, ¿en qué país estás viendo esto y cómo lo estás sintiendo en tu economía personal? ¿Está subiendo la gasolina donde vives? ¿La factura de luz? Escríbelo en los comentarios. Me interesa ver el mapa real de nuestra región. La semana que viene voy a publicar algo que va a cambiar la forma en que estás viendo los bancos centrales de América Latina. En este contexto, activa la campana para no perdértelo. Si este análisis te fue útil, dale like para que YouTube lo muestre a más gente en nuestra región. Y si no estás suscrito todavía, este es el momento. Nos vemos en el próximo.